Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo video tutorial donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del lenguaje de programación Swift versión 3. En esta ocasión vamos a estar viendo un poco más en profundidad lo que son las funciones, o mejor dicho, continuando un poco con ese tema, porque hasta ahora vimos cómo declarar funciones bajo lo que son las formas estándares o las maneras en las que trabajaríamos con la mayoría de lenguajes de programación. Ahora bien, existen un tipo de funciones o un tipo más general de funciones que son las que vamos a conocer como clausuras o con el término en inglés que es closures. ¿Qué son las clausuras o closures? Son básicamente bloques de código, por decirlo así, es decir, un conjunto de líneas de código y hasta ahora estamos acostumbrados a escribirla entre lo que eran llaves. Tenemos las mismas ventajas que con las funciones, que podíamos escribir variables o crear variables y constantes que van a funcionar dentro de lo que es el entorno de la función, es decir, en este caso dentro del entorno de la clausura. Y las clausuras pueden tener en sí tres formas. Una, que son las clausuras globales, es decir, las clausuras con nombres, que son las cosas que conocíamos nosotros como funciones. Tenemos las clausuras anidadas, que son las funciones que declaramos dentro de funciones básicamente. Y tenemos un tercer tipo, que ese es el tipo que no vimos hasta ahora y es lo que vamos a estar viendo en este capítulo, que son las expresiones de clausuras o closure expressions, que básicamente son como funciones, pero que en sí o a priori carecen de nombre. Hasta ahora cada función que nosotros trabajamos le damos un nombre de identificación, una etiqueta, y en el caso de este tipo de clausuras no le vamos a dar etiqueta. Pareciera que eso no tiene utilidad, pero les digo que en lo que es a Swift o a lo que a Swift respecta, se usa muchísimo y si uno aprende a usar funciones de alto orden, se usa más. Es increíble el uso que se le da a lo que son las clausuras y cuando uno se acostumbra pone clausuras por todos lados. Vamos a ir viendo distintos usos, por lo menos un uso básico en donde la vamos a estar aplicando. Entre las ventajas que contamos dentro de lo que son las clausuras o las expresiones de clausura, son que son buenas en el sentido de ser claras, en el estilo limpio a la hora de trabajar, porque es bastante limpia el método de trabajo, es ordenado. Tiene una capacidad de reducirse o poder ser breve increíble. Y entre esas cosas también podemos mencionar lo que son optimizaciones internas que se pueden aplicar. Por ejemplo, inferencia de tipo de retorno de los argumentos. Las clausuras simples no necesitan un valor de retorno, por así decirlo. O mejor dicho, no necesitan indicar la palabra clave return porque es una expresión simple y puede inferir de que en realidad lo que se está queriendo hacer es retornar algo. Entonces tenemos ya varias cosas con las cuales vamos a tener ventajas al emplear este tipo de expresiones o closure expressions. Así que vamos a empezar a trabajar. Vamos a crear lo que es una función clásica como lo veíamos hasta ahora, la cual va a ser func, la vamos a llamar orden, y la cual va a tomar dos argumentos de tipo entero y va a devolver un booleano. Abrimos paréntesis, ponemos a int, b int para decir que creamos una función que toma dos parámetros que son de tipo entero, a y b. Cerramos paréntesis, escribimos la flecha y ponemos bool para decir que vamos a retornar un booleano. Ahora abrimos llave y cerramos llave para abrir y cerrar el cuerpo de lo que es esta función. Y dentro de esto lo que vamos a hacer es un return a mayor que b. Esto lo que estaría haciendo en fin es retornar o tomar dos valores y va a devolvernos si a es mayor que b. True si eso sucede y false en caso contrario. Ahora bien, vamos a definir lo que es una lista en una constante. Vamos a let lista, que va a ser igual y escribimos una lista que tiene como valores, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar una función que hasta ahora no la vimos, pero en la cual vamos a tener que aplicar lo que son funciones de alto orden. Y la vamos a guardar su resultado en lo que es una constante que vamos a llamar let lista 2. Lista 2 va a ser igual a ¿qué? A lista, que es la lista original, punto, y ahora ponemos sorted by, ponemos sorted, abrimos paréntesis, by, dos puntos, y acá vamos a ver que esta función ya lo que nos recomienda Xcode es que va a tomar una función que toma dos enteros y devuelve un booleano. Qué coincidencia que nosotros definimos una función orden que hace eso. Entonces le pasamos como argumento lo que es la función sorted by, la función orden.
cerramos paréntesis. Y luego lo que hacemos es imprimir, hacemos un print, abrimos y cerramos paréntesis. Y dentro de esto escribimos lo que es lista 2. Y listo. Así que vamos a volver a leer el código y ver lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Creamos una función, creamos func orden y toma dos argumentos, a de tipo entero y b de tipo entero, y devolvemos un booleano, y lo que retornamos es si a es mayor que b. Luego creamos una constante que va a ser una lista de enteros que tiene el 1, 2, 3, 4, 5 y lo llamamos lista. Creamos una constante segunda, la cual se llama lista 2, en la cual guardamos, y acá es donde vemos ya algo que por lo menos no estuvimos hablando anteriormente, que es lista.sorted, abrimos paréntesis, by, dos puntos, orden, cerramos paréntesis. ¿Qué es lo que hace esta última parte? Lista.sorted lo que va a hacer es intentar ordenar la lista, pero ¿bajo qué criterio? ¿Con qué criterio vamos a ordenar la lista? Para eso le tenemos que pasar una función la cual nos diga en qué orden se tienen que presentar los elementos. El algoritmo interno de ordenamiento no nos interesa, eso es algo interno de Swift. ¿Y cómo le pasamos? Le pasamos la función orden. La función orden tiene la característica de tomar dos valores enteros y devolver un booleano. ¿Por qué pasa esto? Lo que tiene que tomar la función sorted en realidad es dos elementos del tipo de los elementos de la lista y retornar un booleano. Por ejemplo, si fuese una lista de strings, tendría que tomar dos strings y retornar un booleano. Fuese una lista de caracteres, toma dos caracteres y devuelve un booleano. ¿Qué es lo que va a indicar el booleano? La función debe retornar true si el primer elemento tiene que ir antes del segundo. Es decir, si los argumentos que le pasamos a orden, vemos que orden le pasamos a y le pasamos b, si retorna true esta función es porque a tiene que ir antes que b en el orden que vamos a establecer. Entonces hasta ahora lo que estaría haciendo esta función, la lista.sorted, es ordenar la lista bajo un criterio. ¿Bajo qué criterio? Bajo la función orden. La función orden es una función que toma dos elementos del tipo de los elementos de la lista, en este caso enteros, y devuelve un booleano. Finalmente lo que hacemos es un print, que vamos a hacer un print de lista 2 para ver el resultado, y le damos a correr ahora el código para ver qué es lo que nos devuelve. Vemos que nos da una lista que tiene 5, 4, 3, 2 y 1. Notemos que la lista original era 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Es dar el orden inverso, es decir, de mayor a menor. ¿Cómo pasó esto? La función orden devuelve true, es decir, el primer elemento va a ir antes que el segundo si el primero es mayor que el segundo. Y vemos que todos los elementos de la lista cumplen este requisito, de que el primer elemento o de que un elemento es mayor que el que le sigue. Entonces justamente lo que acabamos de establecer acá es un tipo de ordenamiento. Podríamos aplicar distintas operaciones, en este caso elegimos la más simple, que es establecer el orden inverso. Y este tipo de funciones que toman funciones como argumento, en el caso de la sorted, se la conoce como funciones de alto orden, por el hecho de decir que son funciones que toman funciones. En este caso la sorted, que es una función dentro de lo que es el tipo de listas, toma un argumento y qué argumento es otra función que es la que establece el orden. Pero en sí estamos tomando otra función. Ahora bien, antes de poder continuar, vamos a conservar lo que es la función orden. Vamos a conservar lo que es la lista, vamos a conservar lo que es el print. Y vamos a escribir unos comentarios que son las estructuras que van a respetar lo que son las expresiones de clausura o las closure expressions. Las closure expressions se escriben de esta forma. Abrimos llave y ahora empezamos a escribir, por ejemplo, lo que es el tipo de la función junto con el nombre de los parámetros. Por ejemplo, vamos a hacer el caso de la orden, la cual sería, abrimos paréntesis, ponemos a, dos puntos de tipo entero, coma b, dos puntos de tipo entero, cerramos paréntesis, ponemos la flecha de retorno de tipo, ponemos ahora bool, después ponemos la palabra clave in, y después escribiríamos lo que es el cuerpo de la función. Entonces, y obviamente después de esto cerramos lo que es el cuerpo de lo que es la clausura, cerrando la llave. Entonces vamos a leer la estructura. La estructura es dar el tipo de la función, o sea de los parámetros y el retorno de la función, incluyendo los nombres de los parámetros, al igual que lo hacemos en una función normal, o sea la función orden, hacemos eso. Después poner la palabra clave in, que es prácticamente como abrir la llave de una función, y después escribir el código de la función como si fuese una función más. Y uno diría, ¿qué utilidad tiene esto? Vamos ahora a definir
entre la función orden y lista, vamos a definir lo que es let orden inverso es igual. Y vamos a definir lo que es la función orden original que nosotros teníamos escrita como una función en términos de lo que es una expresión de clausura, y vamos a empezar a ver cuáles son las ventajas. Entonces, vamos a abrir y cerrar llaves. Dentro de esto va a ser el cuerpo de la clausura. Y ahora vamos a escribir, abrimos paréntesis, A, dos puntos de tipo entero, coma B, dos puntos de tipo entero, para decir que vamos a tomar dos parámetros de tipo entero. Después cerramos paréntesis, ponemos la flecha de tipo retorno, ponemos en este caso bool. Después ponemos la palabra clave in para indicar que a partir de ahí comienza el cuerpo de lo que es la clausura, es decir, lo que va a ser la clausura, y vamos a poner return lo que es A mayor que B. Veamos lo que es esta clausura. Y ahora vemos que el tipo de esta función básicamente sería una función que toma dos enteros y devuelve un booleano, que es lo mismo que toma la función orden. Es decir, orden inverso y orden van a ser lo mismo, nada más que con dos notaciones diferentes. Entonces, técnicamente nosotros cuando vamos a la función lista.sortedBy orden, podríamos cambiar por lista.sortedBy orden inverso. Vamos a correr lo que es el código, a ver si nos da el resultado que tenía que dar. Y nos da 5, 4, 3, 2 y 1. Es decir, está funcionando. Ahora bien, ¿qué ventajas tenemos con la clausura? A priori diríamos que ninguna. No le vemos mucha ventaja que digamos. Estamos escribiendo lo mismo de otra forma. Ahora bien, nosotros guardamos esto en lo que es una constante. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, en vez de poner una constante, podríamos, por ejemplo, en lo que es lista.sortedBy, pasarle la clausura directamente. Así que lo vamos a copiar y reemplazamos donde dice lista.sortedBy orden inverso. Podríamos pegar directamente la clausura, entonces tendríamos lista.sortedBy y una clausura que es la que toma dos argumentos, devuelve un booleano y retorna A mayor que B. Hasta ahora vamos muy bien, no le encontramos mucha ventaja, esto puede marearnos un poco, pero algo que podemos hacer incluso es quitar el valor de retorno o el tipo de retorno, quitar los tipos de los argumentos y nos quedaría lista.sortedBy, la clausura que toma, abre paréntesis, A, B, cierra paréntesis, in, return A mayor que B. Cierra llave, cierra paréntesis, y ahí nos quedaría lo que es una clausura mucho más corta. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué podemos hacer esto? Porque en este caso Swift puede inferir el tipo. En este caso le estamos pasando lo que es la clausura a la función sorted, pero sorted va a tomar siempre dos elementos del tipo de los elementos de la lista, que en este caso son enteros, y tiene que retornar un booleano. Entonces lo que va a hacer es inferir de que la clausura va a tomar dos elementos de tipo entero y va a devolver booleano. Puede inferirlo, no necesitamos decírselo nosotros explícitamente. Entonces estamos viendo cómo reemplazamos la función que va de la línea 3 a la 5, que es la orden, por ya una cosa mucho más corta, que es una simple clausura, que es abrir llave, abrir paréntesis, A, B, cerrar paréntesis, in return A mayor que B, cerramos llave, cerramos paréntesis. Y todo muy bonito, ya acabamos de escribir lo que es una función. Vamos a correr para ver que esto realmente funciona. Y nos da 5, 4, 3, 2, 1. ¿Por qué hacemos esto de meter la clausura dentro de lo que es la sorted y no lo definimos afuera como lo habíamos hecho antes con orden inverso? Por cuestiones de que nosotros no la queremos usar en ningún otro lugar. Entonces vamos a poder borrar lo que es la orden y orden inverso, lo borramos. Y nos quedaría la lista original, la lista 2. Y la lista 2 va a ser igual a la lista.sortedBy y le pasamos la clausura. ¿Esto es todo lo que podemos acortar lo que es la clausura? No, podemos acortarla más todavía. Porque nosotros sabemos que la clausura va a tomar dos elementos y va a devolver un booleano, ¿sí? Hasta ahora podemos saber eso porque sorted toma ese tipo de argumento. Va a tomar funciones que tienen dos enteros y devuelven un booleano. Pero como podemos inferir el tipo, podríamos eliminar los parámetros, es decir, el abrir paréntesis A, B, cerrar paréntesis in, lo podemos eliminar. ¿Y cómo vamos a identificar lo que son los parámetros dentro de la función? Porque recordemos que lo que es en la clausura,
los parámetros o los argumentos se llaman A y B. Bueno, Swift nos da la opción de poder definir estos parámetros o estos argumentos en base a una notación interna. ¿Cuál es la notación interna? Signo de dólar acompañado de un número. ¿Se puede poner cualquier número? No. Hay una cuestión de orden. Cuando nosotros pasamos, por ejemplo, el primer, segundo y tercer argumento, bueno, la forma de representar internamente esos argumentos es mediante $0, $1 y $2. Es decir, ponemos el símbolo de dólar, ponemos el 0, símbolo de $1 y símbolo de $2. Se respeta ese orden, o sea, se cuenta a partir del 0, ponemos el símbolo de dólar y a partir del 0 empezamos a contar. Si es 0 es el primer argumento, si es 1 es el segundo, si es 2 es el tercero y así seguimos sucesivamente a la cantidad de argumentos que tenemos que tomar. En este caso, como la función sorted_by toma una función que toma dos argumentos, vamos a tener $0 y $1. Entonces, donde tengamos dentro de la clausura A, podemos reemplazarlo por $0. Donde tengamos B, lo podemos reemplazar por $1. Y entonces con esto, lo que es la toma de argumentos A y B in, lo podemos eliminar. Entonces, lo que es la clausura, ahora nos queda abrir llaves. Return $0 mayor a $1. Cerramos la clausura y esa es toda la función. Le damos a correr para ver que esto realmente funciona. Y nos da 5, 4, 3, 2, 1. Sigue funcionando, increíble. Pasamos de una función que tomaba 3 líneas y la íbamos a usar una sola vez en nuestro código a algo que solamente ponemos return $0 mayor a $1. $0 es el primer argumento, $1 es el segundo argumento. Bien. ¿Podemos mejorar más esto? Sí, podemos seguir mejorando y acortándolo más todavía. ¿Qué le podemos sacar a esto? Habíamos dicho en un momento que una de las ventajas que teníamos en lo que eran las expresiones de clausura era que no necesariamente teníamos que poner el return, porque en expresiones simples Swift puede inferir o adivinar de que nosotros vamos a estar devolviendo ese valor. En este caso la expresión es tan simple que tiene una sola línea, es decir, al equivalente a una función normal es un return nomás. Es decir, tenemos una sola línea dentro de la función. Entonces, como es una sola línea, Swift puede inferir de que en realidad lo que queremos devolver es eso. Porque la función, recordemos que tomaba dos enteros y devolvía un booleano. Y como necesitamos devolver algo, Swift va a decir, bueno, lo último que escribas en la función va a ser lo que vas a devolver. Entonces podemos eliminar el return. Podemos eliminar el return, entonces nos quedaría la clausura que es abrir llave, signo de $0 mayor signo de $1, cerramos llave. Y esa es toda la función. O sea, pasamos a tener una función larga con nombre y todo. Algo anónimo que no tiene nombre y que es esa expresión tan simple. Le damos a correr de nuevo para ver que realmente funcione. Y nos da una lista que tiene 5, 4, 3, 2 y 1. Y acá llegamos al extremo de decir, wow, toda una función la redujimos a esto. ¿Podríamos reducirlo más? Sí, hay una forma. El operador que estamos usando en este caso es el operador de mayor. El operador de mayor internamente para Swift es una función. Es una función que toma dos enteros y devuelve un booleano. Entonces, veamos, sorted está esperando una función que toma dos enteros y devuelve un booleano. ¿Qué podemos hacer? Y podríamos tomar lo que es la clausura entera, borrarla y dejar solamente el símbolo de mayor. Es decir, lista.sorted_by, lista.sorted, abrimos paréntesis, by, dos puntos, signo de mayor, cerramos paréntesis, le damos a correr y obtenemos como resultado 5, 4, 3, 2, 1. Ya acá estamos viendo un uso de funciones de alto orden, que eso es algo que no está en el alcance de lo que es el curso de Swift, porque es un concepto más de programación funcional o visto más en lo que es ese aspecto. Próximamente veremos algo de lo que es ese contenido en lo que es un curso de programación funcional. Pero a lo que respecta a Swift, lo importante es ver que tenemos funciones que pueden tomar funciones. En este caso la sorted_by va a tomar funciones que toman dos elementos y devuelve un booleano. ¿Cómo podemos evitar escribir funciones que solamente vamos a usar una sola vez cuando ordenemos la lista, en este caso? Escribiendo clausuras, y vemos que podríamos eliminarle los argumentos y tipo de retorno porque se pueden inferir. Podemos eliminarle lo que es el return porque no lo necesitamos. Podemos eliminarle, cuando eliminamos los argumentos, reemplazamos por signo de dólar en base al número o el índice del argumento. Y nos quedan expresiones extremadamente cortas. Y para cosas simples que necesitamos, por ejemplo, retornar el símbolo de menor o mayor o cosas así, podemos usar el mismo símbolo de menor o el mismo símbolo de mayor.
Y es una forma extremadamente corta de escribir y cómoda, porque no creamos una función. Nosotros queremos dar el orden inverso, entonces ponemos el símbolo de mayor. Queremos darlo en el orden correcto, ponemos el símbolo de menor. Le damos a correr con el símbolo de menor y vemos que nos va a dar 1, 2, 3, 4, 5. Y sí, obviamente, es el orden correcto. 1 es menor que 2, que es menor que 3, que es menor que 4, que es menor que 5. Entonces, ya con eso estamos teniendo un establecimiento de orden y una forma de expresar funciones mucho más simple. Sé que al principio puede ser medio loco el pensar de esta manera, pero la idea es abrirse a lo que es esta manera de pensar y simplificarse la vida, porque a la larga las clausuras van a facilitar la vida. ¿En qué caso no podemos, por ejemplo, eliminar el tipo de argumento y de retorno? Cuando nosotros no se lo estamos pasando a una función, es decir, la estamos escribiendo en una constante como lo habíamos hecho antes, y después esa constante se la pasamos a la función. En ese caso no puede inferir Swift qué es lo que va a hacer, entonces tendríamos que especificar el tipo. Y al fin y al cabo es lo mismo que escribir la función con los parámetros. Pero en el caso de pasárselo a una función como sorted, en ese caso sorted ya establece el tipo. Y como ya establece el tipo, puede inferirlo, entonces no necesitamos escribirlo y nos resulta mucho más fácil. Ahora bien, vamos a volver a la sintaxis anterior que teníamos en el sorted by tomando una clausura, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Vamos a abrir y cerrar llave y escribimos lo que es el signo de $0 para indicar el primer argumento, mayor que signo de $1. ¿Por qué escribimos esto si podemos escribir el símbolo de mayor directamente? Porque quiero que veamos algo. Hay una notación que nos permite Swift de escribir las clausuras fuera de la función. Vemos que la función lista.sorted toma como argumento una función, o en este caso una clausura, que vendría a cumplir el trabajo de la función. Algo que podemos hacer con Swift es que cuando tenemos que tomar como último parámetro o último argumento lo que es una función o una clausura, podemos evitar tomar ese argumento. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, en el caso de la sorted by, nosotros no tenemos que pasar el argumento necesariamente. Hay otro tipo de notación la cual nos permite eliminar los paréntesis. Entonces podríamos borrar el paréntesis del lado derecho, borrar del lado izquierdo lo que sería el by, dos puntos y el paréntesis, entonces nos quedaría lista.sorted, abrimos llave, signo $0, mayor signo $1, cerramos llave, y esto sería válido. Acabamos de eliminar los paréntesis que tomaría normalmente una función. Esta es otra notación para hacer más corta la escritura y más cómoda, en el sentido de que cuando vamos a tomar una función como último parámetro no necesitamos poner los paréntesis. O mejor dicho, si la función toma dos parámetros, el primero es por ejemplo un número entero y el segundo es una clausura o una función, podríamos evitar poner el último argumento solamente. Como en este caso la sorted toma un solo argumento, no necesitamos el decirle que tome algo más y poner los paréntesis. ¿Podríamos poner los paréntesis? Sí, pondríamos dos paréntesis vacíos y tomaríamos la clausura al final. Pero no es la idea es en este caso de eliminar paréntesis porque no necesita más argumentos. Si tomase un argumento más, o por lo menos tomase un elemento más al principio, lo que haría en ese caso es tomar el primer argumento como lo tomaría cualquier función, cerramos el paréntesis ahí y de afuera podríamos ya escribir lo que es la clausura como lo escribimos acá, que es abrir llaves, signo de $0, mayor, signo de $1 y llave. Entonces otra anotación en la cual no tenemos que ponerle paréntesis. Recordemos, paréntesis no se ponen cuando toma un solo argumento. En caso que tome más argumentos, bueno, hay que poner paréntesis para los argumentos primeros y para el último no se lo pone. Entonces esa es otra anotación, otra forma de trabajar. Vamos a borrar lo que es lista 2, o mejor dicho, vamos a reformarla. Eliminamos lo que es desde lista.sorted y todo eso en adelante, la vamos a borrar. Y lo que vamos a escribir ahora es una función de alto orden que hasta ahora tampoco vimos. La sorted era una que nos ordenaba una lista, ¿no es cierto? Ahora lo que vamos a ver es una función que sirve para crear otra lista. ¿Para qué sirve esta función? Esta función técnicamente lo que haría es tomar una lista. Toma una función que convierte elementos del tipo de la lista original a un nuevo tipo que podría ser el mismo de la lista y retorna una lista con el tipo de retorno de la función que tomamos como segundo argumento. Sí, eso mareó muchísimo. Vamos a escribir un ejemplo para entenderlo mejor. Veamos lo que es letLista. letLista, recordemos que la constante lista tenemos una lista de enteros que tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Todo perfecto, todo muy bonito. Tenemos una lista de 5 elementos
de tipo entero. Y ahora yo quiero tener una lista que tenga en realidad lo que es verdadero y falso. ¿En qué concepto de verdadero y falso? Quiero que tenga verdadero si el número es par y falso si el número es impar. Es decir, quiero convertir la lista en una nueva lista que tenga true si el número que estaba en la lista original era par y false en caso contrario. En ese caso nosotros podemos escribir, por ejemplo, una variable. Después podríamos definir un bucle for, con lo cual recorreríamos la lista original. Y para cada elemento nos fijaríamos si es par o no es par el elemento. Lo agregaríamos a la lista que acabamos de crear. Y cuando terminamos de recorrer con el bucle for, ya tendríamos lo que es la lista resultante. ¿Podemos hacer eso? Sí, tranquilamente podríamos hacerlo. Pero hay una mejor forma. O por lo menos para lo que es estructura es mejor. ¿Cómo lo haríamos? Escribimos lista.map espacio. Y ahora abriríamos una clausura. En este caso la clausura, ¿qué haría? Abrir llave y cerrar llave. Y dentro de las llaves vamos a emplear ya la notación más corta, que fue lo último que vimos. Y vamos a escribir, en este caso, lo que es $0, signo de porcentaje 2 es igual a 0. Y cerramos lo que es la llave. Entonces nos quedaría lista.map espacio, abrimos llave, $0, porcentaje 2 es igual a 0, cerramos llave. ¿Qué acabamos de hacer acá? Acá me acabas de poner algo en chino, probablemente me van a decir. Así que no se asusten, vamos a explicar. La función map es una función que se encarga de mapear o convertir valores. Es decir, convierte una lista, o toma una lista, en este caso es la lista original, y devuelve una nueva lista, pero con los elementos convertidos en base a una función que le pasamos. Esta función va a tomar un solo argumento. La anterior, la que era sorted, tomaba 2 argumentos. En este caso toma un argumento. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tomar el argumento que va a ser en cada instancia un elemento de la lista original. Y la función lo que va a hacer es convertirlo en un elemento del nuevo tipo que queremos. Es decir, un elemento de la nueva lista. En este caso queremos convertirlo a booleano. ¿Y qué es lo que hace la clausura? Toma el primer argumento o el argumento que le estamos pasando, es decir, $0, el argumento que le pasamos. Porcentaje 2, recordemos que porcentaje era módulo. Es decir, el resto de dividir. ¿Por qué? Por 2. Es decir, el resto de dividir lo que le pasamos como argumento por 2 y lo comparamos con 0. ¿Cuándo va a ser true esto? Si sabemos un poco de lógica o de aritmética básica o más o menos manejamos en este entorno, sabemos que algo dividido 2 va a dar como resultado 0 si es par. Esa es la regla que se respeta. El resto de la división va a ser 0. Por ejemplo, el número 2 dividido 2 da 1. El resto es 0. Por ejemplo, lo que es división entera, estamos hablando, 3 dividido 2 da 1 y el resto es 1. ¿3 es par? No. ¿4 es par? Sí. 4 dividido 2 da 2. El resto es 0, es par. En este caso, el argumento que le pasemos, mod 2, sería el argumento dividido 2, el resto de esto, si es igual a 0. Y acá estamos representando si es par o no es par. ¿Por qué nosotros no pusimos paréntesis en la función map? Porque dijimos que la función map era una función. Por cuestiones de que recordemos de que cuando tomábamos como último argumento una función, podíamos omitir los paréntesis. ¿Y qué es lo que acabamos de hacer? Es omitirlos. Ponemos lista.map. Y como no nos queremos poner paréntesis por ser más cómodos, ya directamente empezamos a escribir la clausura. Y tomamos una clausura que devuelve si un elemento es par o no. Si le damos a correr a este código, vemos que nos da false, true, false, true, false. A ver, veamos. 1. ¿Es par? No. False. 2. ¿Es par? Sí. True. 3. ¿Es par? No. False. 4. ¿Es par? Sí. True. 5. ¿Es par? No. False. Listo. Acabamos de convertir de una lista de enteros a booleano. Entonces, acabamos de hacer algo increíblemente mágico, por así decirlo, de convertir una lista de un tipo a otro sin crear listas intermedias, sin crear bucles for que nos podemos marear, simplemente con una función que viene interna y es una función de alto orden, que es muy utilizada, que es la función map. La función map es aquella función que toma una función, son funciones que toman funciones,
que toma una función, que toma un parámetro, y ese parámetro lo convierte en algo de otro tipo. ¿De qué tipo va a ser la nueva lista que se genere? Va a ser del tipo lista del valor de retorno de la función que va a tomar map. Map en este caso va a devolver booleano porque la clausura devuelve booleano. Entonces, como devuelve booleano, significa que la lista 2 va a ser de tipo lista de booleanos. Y así vamos a poder estar trabajando y hacer conversiones entre listas con lo que son las clausuras. Acá no tuvimos que definir en ningún momento una función llamada spar o cosas así, porque en este caso esta clausura ya lo cumple. Y como nosotros solamente en el código vamos a hacerlo una sola vez, ¿para qué vamos a crear una función inútilmente? Que nos podemos marear, sino que podemos hacer directamente la clausura. Sé que toma tiempo acostumbrarse a lo que es utilizar la clausura, porque uno está acostumbrado, bueno, con las funciones lo hacemos más cómodo hasta ahora. Pero si revisamos el lenguaje de programación, por decir así, Haskell, o lenguaje de programación funcional, que trabaja mucho más con el concepto de funciones de alto orden, vemos que es fundamental este concepto de funciones de alto orden, y el hecho de funciones que toman funciones es importante. Yo como a nivel universitario estoy viendo que lo usamos todo el tiempo esto, y la verdad que llega un punto que cuando te acostumbras a la función map, evitar los bucles for, evitar un montón de cosas, es hermoso, es fantástico. Cosa que muchos lenguajes no tenés por ahí esa posibilidad y que recién están incorporando. Así que es muy bueno acostumbrarse a lo que es este tipo de notación y esta forma de trabajar con clausuras. Va a tomar tiempo, es algo que toma práctica entenderlo. El encontrar la utilidad al principio uno no se la ve hasta que empieza a trabajar y ve que muchas cosas las puede escribir de manera más acotada, más simple, más bonita. Y así va a poder seguir trabajando y en este caso vemos cómo lo hacemos. Algo importante a notar dentro de lo que son las clausuras, y ya con esto estamos cerrando, es que si por ejemplo nosotros tuviésemos una variable global, podríamos ponerlo dentro de lo que es la clausura, porque la clausura, al igual que las funciones, pueden tomar cosas que están fuera de la función. Es decir, no se lo pasamos como parámetro, pero como el valor es global, es decir, es de alcance a todo el código, no está definido dentro de una función, sino que está para todo el código, puede darse la cosa que uno dice, por ejemplo, una clausura. Vamos a crear lo que es, vamos a borrar lo que es todo lo que hicimos hasta ahora. Vamos a crear una variable que vamos a llamar contador, es decir, var contador, int para decir que va a ser de tipo entero y va a ser igual a 0. Vamos a crear lo que es una constante, let incremento, que es igual a la clausura, que en este caso abrimos y cerramos paréntesis para indicar de que no toma nada. La flecha de retorno, vamos a retornar una entera, así que ponemos int in, y ahora lo que hacemos dentro de lo que es la función es contador es más igual a 1, punto y coma para decir que ponemos otra instrucción. Recordemos que el punto y coma era el reemplazo de crear nuevas líneas, o cuando queríamos escribir muchas líneas de código en una sola, ponemos el punto y coma como separación. Return contador. Después de esto cerramos lo que es la llave de la clausura y nos queda entonces un contador, una variable de tipo entero que vamos a llamar contador, que en principio vale 0, y una constante que llamamos incremento, que es igual a una clausura que no toma nada, devuelve un entero y en su interior lo que hace es incrementar el contador y retornar el nuevo contador que acabamos de obtener. Ahora, uno diría, bueno, nosotros cuando definimos esto ya estamos incrementando. Es decir, contador va a valer 1 porque ya definimos de que contador es igual a contador más 1. Vamos a ver si así sucede. Vamos a hacer un print. El print de qué vamos a hacer, print de contador. Cerramos, abrimos y cerramos los paréntesis correspondientes a lo que es el print. Y en base a la suposición que muchos harían de decir, bueno, como acá dentro de la función incrementamos el contador ahora va a valer 1. Si corremos el código vamos a ver que no. Realmente eso no sucede. Contador vale 0. ¿Qué pasó? Acá lo que definimos es una función que va a incrementar el contador y que recién se va a hacer efectiva cuando la llamemos. Después del print de contador vamos a llamar a hacer un print. ¿Y de qué vamos a hacer el print? De incremento. Abrimos y cerramos paréntesis correspondiente a lo que es la función incremento. Recordemos que al fin y al cabo una clausura es una función, así que lo podemos llamar de esa manera. Y ahora hacemos nuevamente un print de contador. Le damos a correr y veamos ahora el resultado curioso. Vale 0, 1 y 1. A ver, ¿por qué? El primero imprimimos contador, que sí, vale 0. Luego hacemos un print de incremento. Recordemos que incremento lo que hacía era
incrementar el contador y retornar su valor. Entonces, después de incrementar el 0 nos da 1. Perfecto. Y después imprimimos el contador en el estado actual, que también es 1. ¿Por qué originalmente no se modificó el comportamiento? Porque una función surte efecto recién cuando se la llama, es decir, tiene una evaluación lazy o una evaluación vaga. En el sentido de que no evalúa todo hasta que no es necesario. O sea, por ejemplo, la función la declaramos, la función incremento, pero no se evalúa, es decir, no se ejecuta hasta que la llamemos. Y en este caso, aunque nosotros incrementemos el contador y destruyamos la computadora y hagamos de todo, no va a surtir efecto hasta que la llamemos. Una vez que la llamemos, sí, bueno, ya tiene efecto. Pero si no la llamamos, el contador no va a cambiar, las variables no van a cambiar, y eso es algo a considerar. Con las funciones normales pasa exactamente lo mismo. ¿Con esto podemos haberlo hecho en una función normal? Sí, perfectamente. Lo hicimos en una clausura porque el capítulo de hoy es clausuras, simplemente. Pero podríamos hacerlo. Y es donde está bastante bueno ver este aspecto del método de evaluación que utiliza Swift, de que las cosas no se evalúan hasta que se llamen. Que eso suele suceder en la mayoría de los lenguajes de programación, si vamos al caso. Pero aunque nosotros definamos lo que es una función que haga algo, no la va a hacer hasta que la llamemos. Y en este caso, como en una autoaplicación, así sucede. Así que espero que les haya gustado lo que es el video tutorial de hoy. Practique con lo que es clausuras porque toma tiempo acostumbrarse a este método de trabajar. Pero una vez que se acostumbra, les digo que en serio es muy cómodo. Entre trabajo con funciones y clausura, juntamos las dos cosas y obtenemos muchísima comodidad. Hay muchas funciones de alto orden que vamos a ir viendo más adelante. Hay algunas que van a tener que darle una ojeada a la documentación porque hay muchísimas. Así que bueno, espero que les haya gustado lo que es el tutorial de hoy. No se olviden dejar like, comentar, suscribirse, compartir porque eso ayuda muchísimo. La idea de este curso es que sea gratuito, en español, para que cualquier persona que incluso no tiene conocimientos de programación, personas que no tienen conocimientos de inglés, puedan empezar a trabajar. Esto tiene nociones de inglés y estaría bueno tener ciertas nociones. Si uno no sabe inglés, ¿puede estudiar esto? Sí, tranquilamente. Tienen que memorizarse las palabras clave de lo que es el lenguaje de programación, por ejemplo, var, let, in, while, return, for, cosas así, que son palabras claves simples, pero una vez que se memorizan eso, el resto es aprender qué es lo que hacen las cosas y practicar el combinarlas. Así que con todo lo que vimos hasta ahora ya pueden armar un programita básico. Pueden tomar decisiones, pueden encapsular comportamientos dentro de funciones para organizar mejor el código, pueden hacer prácticamente lo que quieran con estos conocimientos que estuvimos viendo. Ya pueden trabajar en hacer programas básicos, obviamente hay recursos más avanzados y hay mejores formas de trabajar, pero ya con esto tienen lo suficiente. Así que como siempre digo, espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios, compartan. Estamos abiertos a críticas constructivas. Las críticas destructivas, no pierdan tiempo. La vida es única, así que no pierdan el tiempo. Y será hasta lo que es la próxima.